En las profundidades del cosmos, más allá del alcance de la luz estelar familiar, existía una raza conocida como los cazadores galácticos. No eran simplemente guerreros, eran la personificación de la persistencia y la astucia, seres temidos en incontables sistemas solares por su inigualable habilidad para rastrear a cualquier presa, sin importar cuán escurridiza fuera. Su reputación los precedía, una sombra de inquietud que se extendía por toda la galaxia. Se les conocía por muchos nombres: los acechadores del vacío, los espectros de las estrellas, los segadores cósmicos. Cada título reflejaba un aspecto de su temible reputación. No eran conquistadores en el sentido tradicional, no buscaban planetas para reclamar ni imperios para construir. Su objetivo era más singular, la cacería misma. Se deleitaban en el desafío, en la intrincada danza entre depredador y presa. Su fisiología era tan variada como los mundos que visitaban. Algunos eran humanoides altos y esbeltos, con pieles iridiscentes que cambiaban de color según su entorno. Otros eran criaturas grotescas, con exoesqueletos blindados y mandíbulas llenas de dientes afilados como navajas. Pero todos compartían un rasgo común: ojos penetrantes que parecían ver a través del alma, capaces de detectar el más mínimo rastro de su objetivo. Su tecnología era igualmente impresionante. Poseían naves espaciales capaces de deformar el espacio-tiempo, permitiéndoles viajar a velocidades inimaginables. Sus sensores podían detectar la firma energética de un organismo a años luz de distancia. Y sus armas eran tan diversas como sus formas, desde desintegradores de plasma hasta trampas de energía que podían atrapar a sus presas en campos de fuerza invisibles. Pero más allá de su poderío tecnológico y su destreza física, lo que realmente distinguía a los cazadores galácticos era su implacable determinación. Nunca se rendían. No importaba cuán difícil fuera la cacería, no importaba cuántos obstáculos se interpusieran en su camino, perseverarían hasta que su presa fuera capturada. Esta tenacidad, combinada con su excepcional habilidad para el rastreo, los convertía en una fuerza imparable. Sus métodos eran tan variados como sus presas. A veces, utilizaban la fuerza bruta, abrumando a sus objetivos con una potencia de fuego superior. Otras veces, empleaban la sutileza, infiltrándose en las defensas de sus presas y atacando desde dentro. Pero siempre, se adaptaban a las circunstancias, utilizando cualquier herramienta o táctica necesaria para lograr su objetivo. Se decía que habían rastreado y capturado a criaturas de todas las formas y tamaños, desde bestias colosales que habitaban en los confines de los agujeros negros hasta entidades incorpóreas que existían en planos de realidad superiores. Ninguna presa era demasiado grande, demasiado pequeña o demasiado escurridiza para los cazadores galácticos. Y ahora, su atención se había centrado en un nuevo objetivo: un humano. Una criatura aparentemente insignificante, originaria de un planeta azul y verde en el borde de la galaxia. Un ser que, a los ojos de los cazadores galácticos, no representaba ninguna amenaza. O eso creían. La cacería había comenzado. En la vasta extensión de la galaxia, donde civilizaciones florecían y se extinguían como estrellas fugaces, la humanidad era vista como una mota de polvo, una chispa efímera en la inmensidad del tiempo y el espacio. Sus logros, aunque significativos para ellos mismos, palidecían en comparación con las hazañas de razas que habían dominado la manipulación genética, la ingeniería dimensional y la fusión de la conciencia. Para la mayoría de las especies interestelares, los humanos eran poco más que una curiosidad, un experimento evolutivo que aún no había alcanzado su máximo potencial. Esta percepción generalizada de insignificancia era precisamente lo que hacía tan inusual la elección de los cazadores galácticos. De entre todas las criaturas de la galaxia, de entre todos los desafíos que podían enfrentar, habían seleccionado a un humano como su próximo objetivo. Era como si un león decidiera cazar una hormiga, un desperdicio de recursos y esfuerzo que parecía desafiar toda lógica. Los cazadores galácticos habían observado a la humanidad durante algún tiempo, estudiando su historia, su cultura y su tecnología. Habían visto sus guerras, sus logros artísticos y sus exploraciones científicas. Habían analizado sus patrones de comunicación, sus estructuras sociales y sus creencias religiosas. Y habían llegado a la conclusión de que eran, en esencia, una raza primitiva.
Su tecnología era rudimentaria, sus armas eran ineficaces y su comprensión del universo era limitada. No poseían la capacidad de viajar a la velocidad de la luz, ni de manipular el espacio-tiempo, ni de comunicarse telepáticamente. En resumen, carecían de las herramientas necesarias para defenderse de una amenaza como los cazadores galácticos. Pero había algo más, algo que los cazadores galácticos no podían entender. Algo que no encajaba en sus modelos predictivos ni en sus simulaciones informáticas. Era una cualidad intangible, una chispa de ingenio y resiliencia que parecía desafiar todas las probabilidades. Era la capacidad de la humanidad para adaptarse, para improvisar y para superar la adversidad. Los humanos habían sobrevivido a innumerables desastres naturales, a guerras devastadoras y a pandemias mortales. Habían superado sus propias limitaciones físicas y mentales, desarrollando herramientas y técnicas que les permitían lograr lo imposible. Habían explorado los confines de su planeta y ahora estaban comenzando a aventurarse en el espacio. Esta tenacidad, esta capacidad de perseverar a pesar de las dificultades, era lo que realmente preocupaba a los cazadores galácticos. Sabían que los humanos no eran tan débiles como parecían. Sabían que poseían un potencial oculto, una fuerza latente que podría desatar consecuencias imprevistas. Y, sin embargo, decidieron continuar con la cacería. Tal vez confiaban demasiado en su propia superioridad. Tal vez estaban cegados por su propia arrogancia. O tal vez, en el fondo, sentían una punzada de curiosidad, un deseo de descubrir qué era lo que hacía a los humanos tan especiales. Fuera cual fuese su motivación, el hecho es que los cazadores galácticos habían elegido a su presa. Y ahora, el destino de la humanidad pendía de un hilo, dependiendo de la capacidad de un solo individuo para superar a los depredadores más formidables de la galaxia. La rareza de la elección, la aparente insignificancia del objetivo, era lo que hacía que esta cacería fuera tan peligrosa. Porque a veces, las cosas más pequeñas pueden tener el mayor impacto. El planeta era un tapiz de colores extraños, un mundo alienígena bañado por la luz tenue de un sol distante. Gigantescos hongos bioluminiscentes proyectaban sombras danzantes sobre un suelo cubierto de extrañas plantas que se retorcían como serpientes. La atmósfera era espesa y húmeda, impregnada de un olor dulce y acre que picaba en las fosas nasales. Era un lugar desolado y hermoso, un rincón olvidado de la galaxia donde la vida había evolucionado de formas inimaginables. Fue en este planeta desconocido, lejos de los caminos trillados del comercio interestelar, donde los cazadores galácticos tendieron su emboscada. Habían rastreado al humano durante semanas, siguiéndolo a través de saltos hiperespaciales y sistemas solares inexplorados. Habían estudiado sus movimientos, analizado sus hábitos y anticipado sus próximos pasos. Y ahora, finalmente, lo tenían donde lo querían. Las naves de los cazadores galácticos, invisibles gracias a sus avanzados sistemas de camuflaje, se cernían en silencio sobre la atmósfera del planeta. Desde sus posiciones ocultas, observaban al humano mientras se movía con cautela a través del paisaje alienígena. Parecía estar solo, sin armas ni armadura visible. Era la imagen de la vulnerabilidad, una presa fácil esperando ser capturada. Pero los cazadores galácticos no eran tontos. Sabían que las apariencias pueden ser engañosas. Sabían que incluso la criatura más insignificante puede esconder peligros ocultos. Por eso, habían tomado todas las precauciones necesarias. Habían desplegado un perímetro de sensores que detectaban cualquier movimiento, cualquier cambio en la temperatura, cualquier señal de peligro. Habían posicionado equipos de asalto en puntos estratégicos alrededor del planeta, listos para atacar al menor indicio de resistencia. Y habían preparado un plan de contingencia para cada posible escenario. Estaban seguros de que esta vez no habría errores. Estaban seguros de que esta vez la cacería terminaría con una victoria. La arrogancia, alimentada por incontables triunfos pasados, nublaba su juicio. No podían imaginar que este humano, esta criatura primitiva de un planeta insignificante, pudiera representar una amenaza real para ellos. El humano continuó avanzando, adentrándose cada vez más en el corazón del planeta alienígena. Parecía estar buscando algo, aunque los cazadores galácticos no podían determinar qué. Tal vez estaba buscando refugio,
Tal vez estaba buscando comida, tal vez simplemente estaba perdido. No importaba. Pronto, todo terminaría. Pronto, los cazadores galácticos cerrarían el cerco y lo capturarían. Pronto, la cacería llegaría a su fin. Y entonces, llegó el momento. Los cazadores galácticos, sincronizando sus movimientos con una precisión milimétrica, activaron sus sistemas de camuflaje y descendieron sobre el planeta. Sus naves, como depredadores invisibles, se movieron con rapidez y sigilo, rodeando al humano en un círculo cada vez más estrecho. El humano, ajeno al peligro que se acercaba, continuó caminando. No parecía darse cuenta de que estaba rodeado, de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los cazadores galácticos, conteniendo la respiración, esperaron el momento oportuno para atacar. Estaban a punto de cerrar el cerco, de capturar a su presa, de reclamar su victoria. La emboscada era perfecta. No había escapatoria. O eso creían. La confianza en su victoria era absoluta. El planeta, con su belleza extraña y su atmósfera opresiva, se preparaba para ser testigo de un desenlace inesperado. El destino, sin embargo, tenía otros planes. El momento de la revelación llegó con una súbita sacudida. Las naves de los cazadores galácticos, abandonando su sigilo, se materializaron a su alrededor, formando un anillo de acero y sombra. Rayos de energía parpadearon en preparación, apuntando al humano desde todos los ángulos. La atmósfera se cargó de una tensión palpable, un silencio premonitorio roto solo por el zumbido de los motores y el crepitar de los campos de fuerza. Los cazadores galácticos esperaban miedo. Esperaban súplicas, quizás un intento desesperado de huir. Habían presenciado estas reacciones innumerables veces, grabadas en sus bancos de memoria como patrones predecibles. El miedo era una constante, un denominador común en la ecuación de la cacería. Era la confirmación de su poder, la justificación de su existencia. Pero lo que ocurrió a continuación desafió todas sus expectativas. En lugar de terror, en lugar de pánico, el humano alzó la cabeza y soltó una carcajada. No era una risa nerviosa, ni una risita histérica. Era una risa profunda, resonante, que parecía surgir desde lo más profundo de su ser. Una risa llena de alegría, de incredulidad, de un extraño sentido del humor. Una risa que resonó a través del planeta alienígena, reverberando entre los hongos bioluminiscentes y las plantas retorcidas. Los cazadores galácticos quedaron atónitos. Sus mentes, entrenadas para analizar y predecir, se enfrentaron a una anomalía incomprensible. La risa del humano no encajaba en ningún patrón conocido. Era una variable inesperada, un error en la matriz de su estrategia. En sus naves, los comandantes de los cazadores galácticos intercambiaron miradas de confusión. ¿Qué significaba esta risa? ¿Era una señal de locura? ¿Un intento de distraerlos? ¿O algo mucho más siniestro? Analicen la señal, ordenó uno de los comandantes, su voz tensa. Determinen la fuente de la risa. Identifiquen cualquier patrón o significado oculto. Los técnicos se pusieron a trabajar frenéticamente, escaneando al humano con sus sensores, analizando las ondas sonoras de su risa, buscando cualquier indicio de engaño o manipulación. Pero cuanto más analizaban, menos entendían. La risa del humano era genuina. Era una expresión auténtica de emoción, libre de cualquier intención oculta. Pero, ¿cómo podía estar riendo en una situación tan desesperada? ¿Cómo podía encontrar humor en el rostro de la muerte? La risa continuó resonando, llenando el aire con su extraña alegría. Los cazadores galácticos, paralizados por la confusión, no podían actuar. Su confianza se había desvanecido, reemplazada por una inquietante sensación de incertidumbre. La risa del humano era como un espejo, reflejando su propia arrogancia y su propia ceguera. Les recordaba que no lo sabían todo, que no podían predecir todo, que había cosas en el universo que estaban más allá de su comprensión. Y eso, para los cazadores galácticos, era más aterrador que cualquier arma, más peligroso que cualquier trampa. Porque la incertidumbre era el enemigo de la cacería. La incertidumbre era la semilla de la derrota. La risa, en su aparente ilogicidad, había sembrado la duda.
Y la duda, para los cazadores galácticos, era el principio del fin. El humano, rodeado de sus captores, continuaba riendo, ajeno al caos que había desatado. O tal vez, muy consciente de ello. La risa resonó, una melodía discordante en el silencio del espacio, una promesa de lo que estaba por venir. Dentro de las naves de los cazadores galácticos, la confusión se profundizaba. Los científicos y analistas trabajaban febrilmente, intentando descifrar la naturaleza de la risa humana. Se sumergieron en sus vastas bases de datos, buscando referencias a emociones similares en otras especies, patrones que pudieran explicar este comportamiento anómalo. Pero la risa humana era única, una amalgama de elementos contradictorios que desafiaban la categorización. No era simplemente una respuesta al placer, ni una señal de alivio. Era algo más complejo, algo más profundo. Los cazadores galácticos, con su lógica fría y su perspectiva pragmática, encontraban la emoción humana inherentemente ilógica. Para ellos, cada acción debía tener un propósito, cada reacción debía ser calculada. El miedo, por ejemplo, era una respuesta útil que permitía a un individuo protegerse del peligro. La ira era una herramienta para la dominación y la competencia. Pero la risa. La risa parecía no tener ninguna utilidad práctica. ¿Por qué reír cuando la muerte es inminente?, se preguntaba uno de los científicos, frunciendo el ceño ante los datos que aparecían en su pantalla. ¿Qué beneficio evolutivo podría tener una respuesta tan irracional? Otros intentaron encontrar una explicación neurológica. Analizaron las ondas cerebrales del humano, buscando patrones que pudieran indicar una disfunción mental o un estado alterado de conciencia. Pero no encontraron nada anormal. El cerebro del humano funcionaba perfectamente, dentro de los parámetros de su especie. Tal vez sea un mecanismo de defensa, sugirió un analista. Tal vez la risa sea una forma de negar la realidad, de escapar de la inminencia de la muerte. Pero esta explicación no satisfizo a todos. Algunos argumentaban que la risa era demasiado intensa, demasiado auténtica para ser simplemente un mecanismo de defensa. Parecía haber una genuina alegría, una genuina diversión en su expresión. La verdad era que los cazadores galácticos no podían entender la risa humana porque no podían entender la condición humana. No podían comprender la capacidad de encontrar humor en la adversidad, de reírse de sus propios miedos, de celebrar la vida incluso en el rostro de la muerte. Esta incapacidad para comprender la risa humana la hacía aún más amenazante. Porque lo desconocido siempre es más temible que lo conocido. Y la risa, en su misteriosa ilogicidad, representaba una amenaza para el orden y la previsibilidad que los cazadores galácticos valoraban por encima de todo. Debemos tener cuidado, advirtió uno de los comandantes. Este humano es diferente. No podemos predecir sus acciones. No podemos entender sus motivaciones. La risa continuó resonando, una burla constante a su incapacidad para comprender. Los cazadores galácticos, acostumbrados a dominar y controlar, se sentían impotentes ante esta simple expresión de emoción humana. Y a medida que la risa resonaba, una semilla de duda comenzaba a germinar en sus mentes. ¿Realmente conocían a su presa tan bien como creían? ¿Realmente estaban en control de la situación? ¿O se habían adentrado en algo mucho más peligroso de lo que podían imaginar? La risa del humano, ilógica y amenazante, era el primer indicio de que la cacería, quizás, había tomado un rumbo inesperado. La risa del humano, que había llenado el aire con su desconcertante melodía, cesó de repente. El silencio que siguió fue aún más inquietante, un vacío que pesaba sobre los cazadores galácticos como una losa. La incertidumbre se había arraigado en sus mentes, alimentada por su incapacidad para comprender la emoción humana y exacerbada por la creciente sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando el humano hizo su primer movimiento. Lentamente, con una deliberación que parecía burlarse de la impaciencia de sus captores, extendió una mano. No hacia un arma, no hacia un escudo, sino hacia el aire vacío que lo rodeaba. Y entonces, sucedió. El aire se onduló, como si una piedra hubiera sido arrojada a un estanque invisible. Una distorsión sutil, casi imperceptible, que reveló la presencia de algo que había estado oculto a la vista.
Una energía invisible que rodeaba al humano como un capullo protector. Y luego, la tecnología se manifestó. No era la tecnología rudimentaria que los cazadores galácticos habían esperado. No eran armas de plasma toscas ni escudos de energía básicos. Era algo mucho más avanzado, algo que desafiaba su comprensión de la física y la ingeniería. Del aire surgió una armadura, una estructura elegante y brillante que se ajustó perfectamente al cuerpo del humano. La armadura era de un material desconocido, que brillaba con una luz interna que parecía desafiar la ley de la reflexión. Estaba adornada con patrones intrincados y símbolos arcanos que parecían pulsar con energía. Y luego, aparecieron las armas. No eran armas convencionales, sino dispositivos que parecían desafiar la definición misma de armamento. Generadores de campos de fuerza que podían desviar la energía cinética. Proyectores de ondas sónicas que podían desintegrar la materia a nivel molecular. Dispositivos que manipulaban el espacio-tiempo, creando portales y distorsiones que desafiaban la lógica. Los cazadores galácticos quedaron atónitos. Sus sensores, que habían sido calibrados para detectar cualquier forma conocida de tecnología, no habían registrado nada. Era como si el humano hubiera estado ocultando su tecnología en una dimensión diferente, una realidad paralela que estaba más allá de su alcance. La revelación fue impactante. Este humano, esta criatura aparentemente insignificante, poseía una tecnología que superaba con creces la suya. Había estado fingiendo vulnerabilidad, atrayéndolos a una falsa sensación de seguridad. Había estado jugando con ellos, permitiéndoles creer que estaban en control. La risa, ahora lo entendían, no era una señal de locura. Era una señal de burla, una expresión de diversión ante su propia ingenuidad. El humano los había estado engañando, y lo había hecho con una facilidad pasmosa. ¿Qué está pasando?, exclamó uno de los comandantes, su voz llena de incredulidad. Analicen la tecnología. Identifiquen su origen. Determinen sus capacidades. Pero los científicos y analistas estaban perdidos. No podían comprender la tecnología del humano. Era demasiado avanzada, demasiado extraña. Era como si estuvieran mirando un artefacto de un universo diferente, una creación que desafiaba todas las leyes que conocían. El humano, ahora completamente equipado con su armadura y sus armas, se irguió con una nueva presencia. Su postura era confiada, sus ojos brillaban con una inteligencia fría y calculada. Ya no era una presa vulnerable, sino un depredador formidable. Pensaban que eran los únicos cazadores en esta galaxia, dijo el humano, su voz resonando a través de los comunicadores de las naves de los cazadores galácticos. Se equivocan. Y con esas palabras, la cacería dio un giro inesperado. Los cazadores galácticos, que habían llegado a este planeta con la certeza de la victoria, se encontraron repentinamente convertidos en la presa. La risa del humano había resonado, pero ahora, la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. El contraataque fue rápido, implacable y devastadoramente eficiente. El humano, ahora envuelto en su armadura brillante y empuñando su arsenal de tecnología alienígena, se movió con una velocidad y precisión asombrosas. Era como si se hubiera teletransportado, apareciendo y desapareciendo a voluntad, burlando los sistemas de seguimiento de los cazadores galácticos con una facilidad desconcertante. Su primer movimiento fue desarmar a las naves enemigas. Con un gesto de su mano, proyectó un campo de fuerza que envolvió a la nave más cercana, inmovilizando sus armas y desactivando sus sistemas de energía. La nave, privada de su capacidad ofensiva, quedó flotando indefensa en el aire, un blanco fácil. Luego, el humano dirigió su atención a la siguiente nave. Esta vez, no utilizó la fuerza bruta, sino la sutileza. Lanzó un pulso de ondas sónicas que resonaron a través de la estructura de la nave, desestabilizando sus campos de fuerza y causando un fallo en sus sistemas de navegación. La nave, desorientada y fuera de control, comenzó a girar sin rumbo, chocando contra otras naves en la formación. Los cazadores galácticos, atónitos por la velocidad y la eficacia del contraataque, intentaron defenderse. Dispararon sus armas de plasma, lanzaron misiles teledirigidos y desplegaron drones de combate. Pero fue en vano.
El humano se movió con demasiada rapidez, anticipando sus ataques y evadiéndolos con una facilidad pasmosa. Su armadura era impermeable a sus armas de plasma, sus campos de fuerza desviaban sus misiles y sus dispositivos de manipulación del espacio-tiempo deshabilitaban sus drones de combate. Era como si estuvieran luchando contra un fantasma, un enemigo que era a la vez omnipresente e invulnerable. Uno por uno, los cazadores galácticos fueron cayendo. Sus naves eran desarmadas, desactivadas y neutralizadas con una precisión quirúrgica. Algunos fueron capturados en campos de fuerza, otros fueron desorientados por ondas sónicas y otros fueron simplemente destruidos por explosiones de energía. El humano no mostró piedad. No les dio a sus captores la oportunidad de rendirse, ni les ofreció ninguna explicación. Simplemente los eliminó, uno por uno, con una eficiencia fría y calculada. En cuestión de minutos, la emboscada perfecta de los cazadores galácticos se había convertido en una masacre unilateral. Sus naves, que antes se cernían en silencio sobre el planeta, ahora yacían destrozadas y humeantes en el suelo. Sus guerreros, que antes eran tan temidos y respetados, ahora eran prisioneros indefensos o cadáveres sin vida. El humano, de pie en medio del caos, observó los resultados de su contraataque con una expresión impasible. No había alegría en sus ojos, ni satisfacción en su rostro. Simplemente estaba cumpliendo su deber, defendiendo su vida y protegiendo a su especie. Tal vez, dijo el humano, su voz resonando a través de los comunicadores de las naves restantes, la próxima vez pensarán 2 veces antes de cazar a un humano. Y con esas palabras, el contraataque llegó a su fin. Los cazadores galácticos, que habían llegado a este planeta con la certeza de la victoria, ahora estaban derrotados y humillados. Su reputación, construida sobre siglos de triunfos y conquistas, había sido destrozada por un solo humano. La risa, que antes había sembrado la duda en sus mentes, ahora se había convertido en un recuerdo doloroso, un recordatorio constante de su propia arrogancia y su propia ceguera. El planeta alienígena, que había sido testigo de su emboscada perfecta, ahora era el escenario de su derrota humillante. Y el humano, que había sido su presa, ahora era su verdugo. La cacería había terminado, y los cazadores galácticos habían perdido. Con los cazadores galácticos derrotados y sus naves reducidas a escombros humeantes, el humano se tomó un momento para dirigirse a los prisioneros. Su voz, amplificada por los comunicadores de su armadura, resonó con autoridad y determinación. No había ira en su tono, ni venganza en sus palabras. Solo una serena declaración de hechos. Se preguntan cómo una civilización tan aparentemente primitiva como la nuestra pudo superarlos, comenzó el humano, su mirada recorriendo las caras atónitas de los cazadores galácticos. Creen que somos débiles, insignificantes, indignos de su atención. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran hondo. Pero se equivocan. Nuestra historia es una historia de supervivencia. Hemos enfrentado incontables amenazas, tanto internas como externas. Hemos sobrevivido a desastres naturales, a guerras devastadoras y a pandemias mortales. El humano continuó, su voz adquiriendo un tono más solemne. Hemos aprendido de nuestros errores. Hemos evolucionado, nos hemos adaptado, nos hemos vuelto más fuertes. Hemos desarrollado tecnologías que les parecerían imposibles, pero que para nosotros son simplemente herramientas para la supervivencia. Explicó que la humanidad no siempre había sido una civilización pacífica y armoniosa. En el pasado, habían estado plagados de conflictos internos, de guerras tribales y de luchas por el poder. Pero a través de la adversidad, habían aprendido a cooperar, a trabajar juntos y a superar sus diferencias. Hemos descubierto que la verdadera fuerza no reside en la dominación y la conquista, sino en la colaboración y la comprensión, dijo el humano. Hemos aprendido que el respeto mutuo y la tolerancia son esenciales para la supervivencia a largo plazo. Reveló que la humanidad había estado observando a los cazadores galácticos durante muchos años, estudiando sus métodos, analizando sus estrategias y anticipando sus movimientos. Habían aprendido a predecir sus ataques, a contrarrestar sus armas y a desmantelar sus planes. Sabíamos que tarde o temprano vendrían por nosotros, dijo el humano. Sabíamos que nos subestimarían, que nos considerarían una presa fácil.
Y les permitimos creer eso. Les permitimos acercarse, les permitimos caer en nuestra trampa. El humano explicó que el planeta alienígena no era un lugar elegido al azar. Había sido seleccionado cuidadosamente por sus características únicas, por su atmósfera inestable y por su topografía traicionera. Había sido modificado y preparado para servir como un campo de batalla, un laberinto mortal donde los cazadores galácticos no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Este planeta es nuestra fortaleza, dijo el humano. Aquí, somos invencibles. Aquí, ustedes no son más que peones en nuestro juego. La revelación fue impactante. Los cazadores galácticos, que se habían considerado los amos de la galaxia, se dieron cuenta de que habían sido manipulados y engañados por una civilización que consideraban inferior. Su arrogancia y su ceguera los habían llevado a la ruina. El humano continuó, su voz adquiriendo un tono más compasivo. No los odiamos. No buscamos venganza. Simplemente queremos que entiendan. Queremos que sepan que la humanidad no es una presa fácil. Queremos que sepan que somos capaces de defendernos. El humano hizo una última pausa, mirando a los cazadores galácticos con una expresión seria. Vuelvan a sus hogares. Cuenten lo que han visto. Adviertan a su gente. Díganles que no subestimen a la humanidad. Díganles que no vuelvan a cazarnos. Porque si lo hacen, enfrentarán consecuencias que no pueden imaginar. La ironía, punzante como una daga, flotaba en el aire, palpable incluso para los cazadores galácticos, cuya comprensión de las sutilezas de la emoción humana era limitada. Habían llegado a este planeta como depredadores, seguros de su superioridad, listos para añadir otra presa a su larga lista de conquistas. Pero ahora, se enfrentaban a la humillante verdad, no eran los cazadores, sino los cazados. El humano, con su armadura brillante y su mirada penetrante, continuó desenmascarando la farsa. Creen que nos encontraron. Creen que nos rastrearon a través de la galaxia, siguiendo nuestras débiles señales y anticipando nuestros movimientos. Hizo una pausa, permitiendo que la ironía se asentara en sus mentes. Pero la verdad es que fuimos nosotros quienes los encontramos a ustedes. Fuimos nosotros quienes los rastreamos a través de la galaxia, estudiando sus hábitos, analizando sus debilidades y preparando nuestra trampa. Reveló que la humanidad había estado al tanto de la existencia de los cazadores galácticos durante mucho tiempo. Habían interceptado sus comunicaciones, descifrado sus códigos y aprendido todo lo que podían sobre su cultura y su tecnología. Sabíamos que tarde o temprano vendrían por nosotros, dijo el humano. Sabíamos que nos subestimarían, que nos considerarían una presa fácil. Y les dimos lo que querían. Les dimos la ilusión de control, la sensación de que estaban en el camino correcto. Explicó que cada movimiento que habían hecho, cada decisión que habían tomado, había sido cuidadosamente calculado para atraer a los cazadores galácticos a su trampa. Habían dejado rastros falsos, transmitido señales engañosas y creado la impresión de vulnerabilidad. Fuimos nosotros quienes los guiamos a este planeta, dijo el humano. Fuimos nosotros quienes preparamos la emboscada. Fuimos nosotros quienes les permitimos rodearnos, para que pudiéramos tenerlos exactamente donde los queríamos. La revelación fue devastadora. Los cazadores galácticos, acostumbrados a ser los maestros del engaño, se dieron cuenta de que habían sido engañados por una civilización que consideraban inferior. Su arrogancia y su ceguera los habían convertido en víctimas de su propio juego. Pensaban que estaban cazando a un humano, dijo el humano. Pero la verdad es que estaban siendo cazados por la humanidad. Y ahora, la cacería ha terminado. La ironía era completa. Los cazadores galácticos, que se habían dedicado a cazar a otras especies durante siglos, habían sido cazados y derrotados por su presa más improbable. Su reputación, construida sobre una base de poder y dominación, se había derrumbado como un castillo de naipes. El humano, de pie en medio de las ruinas de la emboscada fallida, observó a los prisioneros con una mirada que mezclaba compasión y determinación. No había venganza en sus ojos, ni satisfacción en su rostro. Solo una serena aceptación de la verdad. Esta es la lección que deben aprender, dijo el humano. No subestimen a sus presas.
No confíen demasiado en su propia superioridad. Y recuerden siempre que la cacería puede tomar un rumbo inesperado. Y con esas palabras, la ironía de la cacería quedó grabada para siempre en la memoria de los cazadores galácticos. Habían llegado a este planeta como depredadores, pero se irían como presas, humillados y derrotados. Y la risa del humano, que antes había sembrado la duda en sus mentes, resonaría para siempre en sus pesadillas. Contra todo pronóstico, el humano no buscó venganza. No los ejecutó sumariamente, ni los encarceló en una prisión lejana. En cambio, después de despojarlos de sus armas y restaurar sus naves a una funcionalidad básica, les ofreció la libertad. La incredulidad brilló en los ojos de los cazadores galácticos. Esperaban la muerte, o al menos un cautiverio prolongado. La idea de ser liberados, después de haber fracasado tan estrepitosamente, parecía absurda. ¿Por qué nos dejan ir?, preguntó uno de los comandantes, su voz llena de suspicacia. ¿Por qué no nos matan o nos encierran? El humano respondió con una serenidad que era aún más desconcertante. No buscamos venganza. No nos beneficiamos de su sufrimiento. Simplemente queremos que aprendan una lección. Explicó que la humanidad no creía en la conquista o la dominación. Creían en la libertad y la autodeterminación. Y creían que incluso los enemigos más acérrimos merecían una segunda oportunidad. Podríamos matarlos a todos, dijo el humano. Podríamos destruir sus naves y dejarlos varados en este planeta. Pero eso no resolvería nada. Solo perpetuaría el ciclo de violencia y odio. En cambio, el humano les ofreció la oportunidad de regresar a sus hogares, de contar su historia y de advertir a su gente sobre los peligros de subestimar a la humanidad. Queremos que sepan que somos capaces de defendernos, dijo el humano. Queremos que sepan que no somos una presa fácil. Y queremos que sepan que estamos dispuestos a luchar por nuestra supervivencia. Pero el humano también dejó claro que su paciencia tenía límites. Advirtió a los cazadores galácticos que si volvían a cazar a la humanidad, enfrentarían consecuencias aún más severas. Esta es su última oportunidad, dijo el humano. Si vuelven a cruzarse en nuestro camino, no habrá piedad. Los destruiremos por completo. Borraremos su civilización de la faz de la galaxia. La advertencia resonó con una fuerza que superaba cualquier amenaza física. Los cazadores galácticos, que habían pasado sus vidas cazando a otras especies, entendieron por primera vez el verdadero significado del miedo. Después de que el humano terminó de hablar, las naves de los cazadores galácticos se elevaron lentamente hacia el cielo. Con el corazón encogido, se prepararon para regresar a sus hogares, llevando consigo la humillante derrota y la escalofriante advertencia. El destino de los cazadores galácticos estaba ahora en sus propias manos. Podrían elegir ignorar la lección que habían aprendido y continuar con su antigua forma de vida. Pero si lo hacían, sabrían que estaban caminando hacia la destrucción. O podrían elegir cambiar, aprender del pasado y buscar una nueva forma de coexistir con la humanidad. Pero para hacer eso, tendrían que dejar de lado su arrogancia, su ceguera y su sed de sangre. La decisión era suya. Pero el mensaje del humano era claro: no subestimen a la humanidad. Porque si lo hacen, pagarán el precio más alto. El cielo del planeta alienígena se quedó vacío. La amenaza había terminado, por ahora. Pero la memoria de la risa, y la pesadilla de la derrota, permanecerían para siempre. Mientras las naves de los cazadores galácticos se alejaban lentamente, perdiéndose en la negrura del espacio, el humano permaneció de pie en el planeta alienígena, observando su retirada. Su armadura brillante reflejaba la luz tenue del sol distante, creando una silueta imponente contra el paisaje extraño. En sus ojos, no había triunfo, ni jactancia. Solo una serena aceptación de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Sabía que la lección había sido aprendida, al menos por ahora. Sabía que los cazadores galácticos llevarían consigo la memoria de su derrota y la advertencia de no subestimar a la humanidad. Pero también sabía que la galaxia era vasta e impredecible. Que había otras amenazas acechando en la oscuridad, esperando su oportunidad para atacar. Y que la humanidad, a pesar de su ingenio y su resiliencia, siempre estaría en peligro.
Mientras observaba cómo las naves enemigas desaparecían en la distancia, el humano no pudo evitar una sensación de melancolía. Había tenido que recurrir a la violencia para defender a su especie, y esa era una carga que pesaría sobre su conciencia durante mucho tiempo. Pero también sabía que no había tenido otra opción. Que la supervivencia de la humanidad dependía de su capacidad para protegerse de sus enemigos. Y que a veces, la única forma de lograr la paz era estar dispuesto a luchar. Mientras el viento alienígena silbaba a su alrededor, el humano recordó la risa que había resonado a través del planeta al principio del encuentro. La risa que había desconcertado a los cazadores galácticos, la risa que había sembrado la duda en sus mentes. Sabía que esa risa, aunque había sido una expresión genuina de alegría y diversión, también había sido un arma. Un arma psicológica diseñada para desestabilizar a sus enemigos y hacerles cuestionar su propia superioridad. Y ahora, mientras observaba cómo los cazadores galácticos se retiraban, el humano estaba seguro de que esa risa resonaría en sus pesadillas durante mucho tiempo. Que los atormentaría en sus momentos de debilidad, recordándoles la humillación de su derrota y la amenaza de la humanidad. El humano sonrió levemente, una expresión que mezclaba tristeza y satisfacción. Sabía que su risa, aunque había sido una fuente de confusión y miedo para sus enemigos, también había sido una señal de esperanza para su propia especie. Porque la risa era un símbolo de resiliencia, de ingenio, de la capacidad de la humanidad para encontrar humor incluso en las situaciones más desesperadas. Era una prueba de que, a pesar de todos los desafíos que enfrentaban, nunca perderían su espíritu. Mientras el sol distante se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre el planeta alienígena, el humano dio media vuelta y regresó a su nave. Sabía que su trabajo aún no había terminado. Que tenía que advertir a su gente sobre la amenaza de los cazadores galácticos y que tenía que prepararlos para la próxima batalla. Pero también sabía que no estaban solos. Que tenían el apoyo de toda la humanidad y que juntos podían superar cualquier desafío. Y con esa certeza en su corazón, el humano se preparó para regresar a casa, llevando consigo la memoria de la risa que resonaría para siempre en la galaxia. La onda expansiva de la derrota de los cazadores galácticos reverberó a través de la galaxia, transformando para siempre la percepción de la humanidad. La noticia de su humillante derrota se extendió como un reguero de pólvora, llegando a los oídos de imperios poderosos, sindicatos criminales y civilizaciones antiguas. La humanidad, que antes era vista como una presa fácil, una curiosidad primitiva en el borde del espacio conocido, ahora era contemplada con una mezcla de respeto, miedo y asombro. Su reputación había sufrido una metamorfosis radical, pasando de ser una especie insignificante a un depredador astuto y peligroso. Los rumores se multiplicaron, exagerando la tecnología de la humanidad, su ingenio estratégico y su implacable determinación. Se decía que poseían armas capaces de destruir planetas enteros, que podían manipular el espacio-tiempo a voluntad y que habían sobrevivido a incontables amenazas a lo largo de su historia. Algunos imperios, que antes habían planeado invadir la Tierra y explotar sus recursos, reconsideraron sus estrategias. Ya no estaban tan seguros de que la conquista de la humanidad fuera una tarea fácil. Temían las posibles consecuencias de despertar la ira de una civilización tan decidida y enigmática. Los sindicatos criminales, que antes habían considerado a los humanos como objetivos fáciles para la esclavitud y la extorsión, comenzaron a evitar sus territorios. No querían arriesgarse a provocar la ira de una especie que había demostrado ser capaz de derrotar a los cazadores galácticos. Incluso las civilizaciones antiguas, que habían observado el ascenso y la caída de innumerables imperios a lo largo de los milenios, se sintieron intrigadas por la repentina transformación de la humanidad. Se preguntaban qué secretos ocultaba esta joven especie, qué potencial dormía bajo su aparente insignificancia. La humanidad, consciente de su nueva reputación, adoptó una postura cautelosa. Fortalecieron sus defensas, mejoraron su tecnología y establecieron alianzas con otras civilizaciones que compartían sus valores. Pero también se mantuvieron fieles a sus principios de paz y cooperación. No buscaron la conquista ni la dominación. Simplemente querían proteger su propia supervivencia y contribuir al bienestar de la galaxia.
La risa que había resonado en el planeta alienígena se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia para la humanidad. Un recordatorio constante de que incluso las especies más pequeñas y aparentemente insignificantes pueden superar la adversidad y alcanzar la grandeza. El futuro de la humanidad en la galaxia era incierto. Había muchas amenazas acechando en la oscuridad, esperando su oportunidad para atacar. Pero la humanidad ya no era la presa fácil que había sido una vez. Habían demostrado su capacidad para defenderse, para adaptarse y para sobrevivir. Y con esa nueva confianza, se prepararon para enfrentar los desafíos que les aguardaban, sabiendo que su risa resonaría para siempre en los anales de la historia galáctica. La humanidad había cambiado para siempre, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El pequeño planeta azul y verde, una vez considerado insignificante, ahora brillaba con una nueva luz, una luz de esperanza, de resiliencia y de un potencial ilimitado. El depredador astuto había nacido.